La semana pasada estuvimos en los primeros 6 versículos de 1 de Corintios y hoy vamos a terminar los versículos que quedan y pisar los primeros 2 del capítulo 6. Entonces vamos a estar en los versículos 7 al 12 del capítulo 5 y los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Veíamos en los primeros 6 versículos de que la iglesia de Corinto, aunque tenía un gran crecimiento, encontramos en los versículos más adelante, en los capítulos que siguen, diversidad de dones, había un gran avivamiento, pero también había mucho desorden. Había rivalidades internas en la iglesia. Encontramos en el capítulo 5 un caso de inmoralidad que estaba siendo pasado por alto. Pablo los pone en su lugar, diciéndoles: no pueden seguir permitiendo esto, no pueden jactarse de que están enviando misioneros y tener semejante pecado en su iglesia. No pueden jactarse de que están predicando el evangelio y permitir semejante pecado en la iglesia. Ellos estaban permitiendo que el hijo estuviera con la mujer de su padre. Un caso grave. Y era como: no pasa nada. Versículo 7, dice Pablo: limpiaos. En el 6, Pablo les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. La levadura, el mismo Señor Jesucristo lo enseñó, representaba el pecado. En las fiestas de la Pascua, la fiesta que seguía o que estaba asociada, era la fiesta de los panes sin levadura. No podían tener nada fermentado en sus casas. Por eso es que los que toman la cena con vino están haciéndolo de manera antibíblica. Por toda la Escritura está la enseñanza de que el alcohol no es bueno para nosotros, de ninguna manera. Por todo Proverbios usted va a encontrar enseñanzas de evitar el consumo de alcohol. ¿Sabe cuánto usted necesita de vino para disminuir sus reacciones? ¿Sus reflejos? ¿Sabe cuánto necesita? Un vaso. Con un vaso de alcohol, vino, cerveza, y hay bebidas más fuertes, usted ya disminuyó su reflejo. Usted ya no está en sus cabales. Y Cristo quiere que seamos cabales. Cristo quiere que seamos cabales. Usted puede hacer lo que usted quiera con su vida, pero lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. La levadura representaba el pecado. ¿Alguna vez alguien amasó pan con levadura? Sí, sabemos que el hermano Bernardi hace mucho no nos deleita con pan, con levadura. Entonces, ¿cuánta levadura hace falta para que se haga un kilo de harina? Para hacer un kilo de harina. Sí, pero 10 gramos sobre 1000 o 50 sobre 1000. Es muy poquito sobre los 1000 gramos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo hay que dejar esa levadura? ¿Cuánto? ¿Y si la dejas 5 horas? ¿Y qué puede pasar también? Se pone agria. Se pone agria. A eso quería llegar. Cuando se pasa o se deja que la levadura afecte de más a la masa se pone agria. ¿Alguna vez compraron un pan en la panadería que le sienten un gusto raro? Sí.
¿Saben por qué es eso? Porque es masa del día anterior que se frizó. Me lo dijo un panadero. O dejan la levadura también, se llama levadura agria. ¿Ah? Claro. Preparan levadura un día y la usan el resto para preparar el pan. Entonces, eso afea la masa, la pone fea. El pecado hace lo mismo en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos permitiendo que el pecado se enseñoree de nuestras vidas, afecta nuestras vidas irremediablemente. Aunque usted pueda decir, no, a mí esto no me afecta, yo tengo dominio sobre esto. No, usted no tiene dominio. Yo puedo parar acá. Mentira, usted no para, porque usted ya empezó. Por eso Pablo les estaba diciendo, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Parece un juego de palabras que está casi no teniendo sentido lo que está diciendo Pablo. Más adelante, Pablo dice en el libro de Efesios que tenemos que, ¿qué? Del viejo hombre. Despojarnos. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. Dios, el Espíritu Santo, nos va a ayudar, pero es mi responsabilidad dejar la vieja manera de vivir, dejar mis viejos hábitos. No me malentiendan, no se trata de ser un santurrón. Se trata de vivir de la manera en la que Cristo vivió. Y este estudio que vamos a aprender nos va a enseñar a poder entender mejor las Escrituras y vamos a poder aprender mejor cómo vivir como Cristo. Limpiarnos de la vieja levadura, porque ya estamos sin levadura. Cristo ya murió por nuestros pecados y Él ya fue nuestra Pascua. ¿Cristo es su Salvador? Entonces Cristo es su Pascua. Cristo es su Pascua. Así que celebremos la fiesta, dice el versículo 8, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo está siendo claro en decir a los hermanos en Corintios que una persona que era salva, que había sido salvada por Jesucristo, debía vivir una vida apartada del pecado, sincera, que su vida debe ser transparente. Su vida debería mostrar a Cristo. ¿La sinceridad te salva? Yo soy un tremendo pecador. Estoy siendo sincero cuando digo eso. Pero eso no me lleva al cielo. Cristo, que es mi Pascua, me lleva al cielo. Pablo les está diciendo, hermanos de Corinto, sincerémonos. Dejemos de decir que todo está bien, que acá no pasa nada, y empecemos a vivir sin levadura. Desechemos esta vieja levadura. Vivamos esta Pascua, porque habla de la fiesta. La Pascua es una fiesta judía, es una celebración. Ellos recuerdan lo que Dios hizo cuando los sacó de Egipto y los pasó, el Pesaj, por el Mar Rojo. Era una celebración de victoria. No solo que los pasó del otro lado, sino que destruyó al pueblo de Egipto. Había júbilo, había gozo en el pueblo. Cristo debería traer gozo a tu vida. Deberías celebrar cada día de tu vida que Cristo te salvó. Cada día. Cristo es mi Pascua. ¿Y cómo voy a celebrar esta Pascua? Sin levadura. Ay, pastor, pero soy de carne, yo. El pecado se enseñorea de mí y yo no puedo hacer nada. Estoy así, las manos atadas. No.
El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo también que lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero cada día de su vida el apóstol Pablo luchó contra sí mismo. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estoy luchando contra mi carne? Digo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O estoy abandonado? Y bueno, ya está, yo soy así. Muchos creyentes terminan diciendo en su vida, yo soy así. Es cierto, vos sos así. Pero Cristo dice que vos sos así, pero tenés que dejar de ser así. Tenés que despojarte de ese yo soy así. Tu vida, como veíamos en una de las rueditas hoy en el estudio bíblico, Dios tiene que ser céntrico en mi vida. Cuando Dios es céntrico en mi vida, todo empieza a funcionar, ¿no? Pensamos en engranajes, ¿no? Eso del estudio bíblico. Ahora la pregunta es, que nos hacíamos con los varones, ¿Dios es céntrico o Dios es periférico en mi vida? ¿Sabes la diferencia entre céntrico y periférico? ¿Qué es algo periférico? Algo que está afuera. Está por ahí. Dios está por ahí en mi vida. O Dios es el centro de mi vida. Dios y su voluntad es lo que me mueve a mí cada día de mi vida. O Él está por ahí en algún momento, si lo necesito, hecho mano de Él. Hablábamos ayer no está Carolina y Alejandro acá, pero hablábamos de que Dios muchas veces tiene que sacudirnos. ¿Para qué? ¿A dónde estás, Dios? Porque si no nos sacude, nosotros estamos tan egocéntricos. ¿Entienden la diferencia entre teocéntrico y egocéntrico? Estoy tan encerrado en mí, en lo que yo quiero hacer, en cómo yo lo quiero hacer y cuando yo lo quiero hacer, que me olvido de todo lo que Dios dice. Paso por las Escrituras, leo lo que Dios dice. Los que son papás y le estamos diciendo algo a nuestro hijo, estamos corrigiéndolo o enseñándole, estamos diciendo, y los chicos están. ¿Cuándo nos damos cuenta que realmente no estuvieron escuchando? ¿Cuándo? Vuelven a hacer lo que le dijimos. Cuando hacen lo que nosotros les dijimos. Muchas veces sí. Y hacen exactamente todo lo contrario que nosotros les dijimos. ¿Por qué? Porque les entró por acá y les salió. Así como les entró, tan rápido les salió. ¿Ustedes se enojan cuando sus hijos hacen eso? ¿Y qué debería hacer Dios con nosotros? Cada vez que nosotros pasamos por la Biblia y Dios nos está diciendo su voluntad y nosotros nos entra por acá y nos sale por acá. Una palmadita en la espalda. ¡Qué buen hijo que eres! Te felicito. Seguí así. Carolina dijo ayer que después de muchos años, cuando fueron las inundaciones del 2015, la gente miraba al cielo. No se acordaban de Dios hasta entonces. Se acordaron para pedir y para quejarse también. Qué malas personas, decimos muchas veces. Yo soy tan cristiano, soy tan bueno, tan mejor que ellos. ¿Y somos así nosotros? ¿Nos autoexaminamos? ¿Pensamos en todas esas cosas? Volviendo al 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ¿sí? Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo le dice, no se junten con los pecadores que tengan este pecado, este pecado, este pecado, este pecado.
Ahora hace una aclaración. Entonces no me puedo juntar con nadie, pastor. Debo hacer una vida monástica, encerrarme en las paredes de la iglesia y cualquiera que no sea cristiano no me junto. Dice Pablo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Porque, dice el versículo 12, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo vuelve a decir lo mismo. Está terminando lo que dijo en los primeros versículos de este capítulo. Dejen de permitir el pecado dentro de la iglesia. Dejen de permitir el pecado dentro de la iglesia. Quitad pues. El verbo está en imperativo. Saquen el pecado de la iglesia. Hermanos, cuando Dios nos está hablando por medio de las Escrituras, debemos sacar ese pecado de nuestras vidas. No aferrarnos a ese pecado. Me encanta este pecado, no quiero dejarlo. Es mío el pecado. Vos sacaste el tuyo. Quitad pues. ¿Quién es el que más se beneficia dejando un pecado? Usted mismo, yo mismo. ¿Por qué? Porque mi coinonía, mi comunión con Dios, aumenta. La Biblia dice que si yo peco a sabiendas de que estoy pecando, no tengo excusa. Y aunque no sepa, tampoco tengo excusa. Pero es peor cuando sé. Porque estoy sabiendo. Para que se entienda, la relación padre-hijo. Vamos a decir, Mili, no toques la silla. Porque te va a ir mal si tocas la silla, si te va a caer esto. ¿Viene Mili? ¿Por qué tocar la silla? Te dije que no tocará. Estás sabiendo que no es bueno para ella tocar la silla. Ahora, si ella viene, y no, si yo nunca le dije nada, y ella toca la silla, yo no puedo ir y... ¿Por qué tocaste la silla? Hermanos, nuestra vida está expuesta delante de Dios y su voluntad está expuesta delante de nosotros a través de las Escrituras. No tenemos excusa. Cada vez que usted leyó y escuchó la palabra de Dios y Dios le dijo abiertamente por la Biblia, por un estudio bíblico o a través de una predicación, qué es lo que usted debe hacer, y usted no lo hace, la Biblia dice, al que sabe, ¿qué quiere decir esta palabra? Sabe. ¿Usted? Está en conocimiento. Usted ahora me escuchó decir que usted debe despojarse del pecado. Delante de Dios, usted no tiene excusa para decir, yo no sabía que me tenía que despojar del pecado, Señor. Jamás me lo dijeron. Nunca lo escuché. ¿Cuándo dijiste eso, Señor? Fue un 1 de septiembre a las 2:10 de la mañana, tu pastor te predicó esto. Y te lo leyó y te lo mostró con la escritura. No, la verdad es que en ese momento me dormí. O, no presté atención. No hay excusa. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado. Le es pecado. ¿Alguna vez hemos tenido problemas entre hermanos? Muchas veces. Y vamos a tener seguramente algún problema entre hermanos. El otro problema que está teniendo la iglesia de Corinto es el que vamos a entrar
a pisar en el día de hoy, en los dos primeros versículos, es que además de que había partidismos dentro de la iglesia, además de que había problemas de inmoralidad dentro de la iglesia, además se hacían juicio entre hermanos. Una iglesia que tenía gran diversidad de dones y sobre todo dones milagrosos. La iglesia de Corintios, si usted estudia, tenía mucha efervescencia de los dones milagrosos. El don de lenguas y interpretación de lenguas. Había mucho ruido, muy efervescente. Era una ciudad comercial, entonces era como el estilo de la iglesia, como la ciudad, llena de un montón de cosas que afectaban de afuera. Dice la Biblia que si yo tengo un problema con el hermano Renzo, ¿lo tengo que llevar a juicio a tribunales? Vamos a ver que Pablo dice, capítulo 6, versículo 1 dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? Lo que estaba pasando también en Corinto, usted me puede decir, pero son tremendos, son partidistas, cada uno quiere hacer lo que quiere, permiten cualquier tipo de pecado y encima se hacen juicio entre ellos. ¿Cómo puede ser que esta iglesia todavía persista en el contexto de la iglesia, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estén ganando almas? ¿Cómo puede ser que estén predicando el evangelio con semejante cantidad de pecados que hay? ¿Cómo puede ser? Pablo y Renzo tienen un problema. Te veo en tribunal, Renzo. Que vos, hasta a mí, no, esto no va a quedar así. Litigio entre los incrédulos, entre creyentes. Jesús dejó en los evangelios el cómo debemos arreglar nuestros problemas. Primero, tratamos de arreglarnos nosotros. Si no, buscamos 2 o 3 testigos y tratamos de arreglar. Si no, delante de la iglesia. Y si no, bueno, tenle por gentil y publicano, fuera de la iglesia. Pero nunca lo llevó a juicio delante de los incrédulos. Nunca lo llevó a juicio delante de los incrédulos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice versículo 2. Y que si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Vamos a entrar en la semana que viene, te voy a parar acá, en este asunto. La iglesia de Corinto tenía muchas cosas malas, pero también tenía muchas cosas buenas. Dios sigue obrando a través de esta iglesia. Aún así, Dios quiere que esta iglesia crezca y vaya en pos del propósito que Dios tiene para ella. Y Él va a obrar en la vida de esta iglesia hasta que todos y cada uno de los que somos parte de esta iglesia no solo entendamos el propósito, o que sea algo intelectual que está acá, sino hasta que lo vivamos. Hasta que, como dice nuestra declaración de propósito, demos la gloria a Dios a través de la evangelización de las personas sin Cristo, la edificación de los salvos y la preparación de los creyentes para ministrar a la próxima generación. Yo anhelo ver eso y estoy trabajando con todas mis fuerzas para ayudarles a todos y cada uno de ustedes a que pase de algo intelectual o algo que usted se puede aprender de memoria, algo que sea vivenciado por usted, algo que usted vive por eso. Vive para dar la gloria a Dios, vive para evangelizar a las personas en Cristo, vive para enseñar a otros a que guarden todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado.
Es el único propósito por el que Dios todavía nos tiene acá en la tierra. No para que limpiemos la silla, no para que toquemos la música, no para que pongamos ladrillos, para que edifiquemos vidas, hermanos. Dios no quiere que tengamos un ministerio en la iglesia. Yo tengo el ministerio de la música. Yo tengo el ministerio de la limpieza. Yo tengo el ministerio de... No. Usted puede tener todo el ministerio que te quiera y estar haciendo cualquier cosa menos cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que nos ha pasado en las iglesias. Nos hemos vuelto instituciones tan parecidas a una institución humana que ya casi no se parece a la iglesia de Cristo. Dios nos mandó a cumplir la gran comisión, no a levantar edificios. Los edificios sirven para tener este tiempo. Este edificio, hagamos el edificio nuevo en la esquina, pastor, con capacidad para 200 personas. ¿Para qué? ¿Están vacías? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sillas vacías. Cuando llenemos toda esta silla y llenemos todo este lugar, empezaremos a pensar en hay que hacer un edificio más grande. Mientras tanto, el pastor tiene que evangelizar, tiene que discipular, tiene que predicar, tiene que... ¿Eso dice la Biblia? Sí. Pero también dice que todos y cada uno de ustedes tienen que hacerlo. ¿Por qué es lo que la Biblia dice? ¿A quién fue dada la gran comisión? Todos. No es eso el pastor, dice. Los discípulos. ¿Los discípulos de quién eran? De Cristo. ¿Usted es salvo? ¿Dios lo salvó de sus pecados? ¿Lo perdonó? Usted es un discípulo de Jesucristo. Que usted no sea un buen discípulo de Jesucristo no excluye que usted es un discípulo de Jesucristo. La gran comisión fue dada también a usted, no solo a mí, o a la maestra de la escuela dominical, o al que tiene don de evangelista y que él predica en todos lados. No, todos. Todos y cada uno de los salvos tenemos la responsabilidad de ser discípulos, hacedores de discípulos. Todos. Esta carta de los Corintios a mí realmente me está haciendo de tanta bendición, haciéndome ver de qué cosas debemos cuidar nuestra iglesia, de qué señales aparecen en las iglesias que nos muestran cuando está fallando algo, cuando hay algún pecado que quizás no nos estamos dando cuenta o que quizás lo estamos permitiendo. Pablo tiene que escribir, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de 1 Corintios, para, hermanos, les he hablado, les he enseñado y ustedes se están yendo, se están desviando, están permitiendo este pecado, están permitiendo este otro pecado. Hermanos, desechen la vieja levadura y vivan vidas, como dice ahí, termino con esto, sin levadura, con sinceridad y verdad. Pero eso depende de nosotros. Ustedes crezcan de esta manera. Pero todos y cada uno de ustedes van a dar cuenta delante de Dios, como yo también. Pero yo voy a dar aún mayor cuenta. Porque yo voy a dar cuenta por mí y por ustedes si yo no les digo nada. Entonces, si en algún momento ustedes me tienen que aguantar a mí diciéndoles, les guste o no les guste, yo lo tengo que hacer. Primero, porque los amo, y segundo, porque es mi responsabilidad delante de Dios.